Valeria se encontraba en la puerta de la gran oficina, mirando hacia el interior con una mezcla de nerviosismo y determinación. Era su primer día en la empresa, un importante conglomerado en el corazón de Madrid. Y aunque había pasado semanas preparándose para este momento, no podía evitar sentirse diminuta frente a la imponente estructura de vidrio y acero. Sus manos, ligeramente temblorosas, se aferraban al borde de su pequeña cartera, mientras su mente repasaba las palabras que había ensayado en el espejo de su casa. Solo sé tú misma, se repetía, buscando coraje. Finalmente, tras un profundo suspiro, cruzó el umbral. El vestíbulo era impresionante, con suelos de mármol pulido y paredes adornadas con obras de arte contemporáneo. A medida que avanzaba, notó la mirada de varios empleados que, al verla, intercambiaron murmullos y sonrisas burlonas. Valeria, vestida con una blusa sencilla de algodón y unos pantalones oscuros que no destacaban en absoluto, sintió que su corazón se hundía un poco más con cada paso. ¿Quién es esa?, escuchó a una mujer murmurar a su derecha. ¿Nueva? No parece encajar aquí, añadió otra voz, que hizo que Valeria se encogiera aún más en sí misma. Ignorando las miradas y los comentarios, se dirigió a la recepción. La recepcionista, una mujer de cabello largo y rubio platinado, le sonrió con una frialdad que no pasó desapercibida. «Buenos días, soy Valeria, la nueva asistente de proyectos», dijo, tratando de sonar segura. La recepcionista arqueó una ceja. «Sí, claro. Tienes que ir a la planta 12. La sala de reuniones está a la izquierda». «Buen día», respondió con desdén, volviendo a concentrarse en su pantalla. Valeria se dirigió a la planta superior, sintiéndose cada vez más pequeña. En el ascensor, un grupo de ejecutivos entró, todos ellos bien vestidos y hablando en voz alta sobre cifras y resultados. No le prestaron atención, y ella se quedó quieta en una esquina, sintiendo que el aire se volvía más pesado a cada segundo. «¿Te has fijado en la que acaba de entrar?», dijo uno de ellos, mientras una risa ensordecedora llenaba el espacio. «Parece que salió de un catálogo de moda de hace 10 años». Valeria cerró los ojos por un momento, deseando que la tierra la tragara. Cuando finalmente llegó a su destino, se encontró en una oficina enorme, con mesas de trabajo modernas y pantallas de ordenador que parecían más avanzadas que las que había usado hasta ahora. Se sentó en su nuevo escritorio, que era un simple mueble de madera, y comenzó a organizar sus cosas. A pesar de la incomodidad y del ambiente hostil que la rodeaba, sabía que debía concentrarse en su trabajo. Tenía mucho que demostrar, no solo a sus compañeros, sino también a sí misma. A la hora del almuerzo, Valeria decidió ir a la cafetería, donde esperaba que el ambiente fuera un poco más relajado. Sin embargo, cuando entró, se dio cuenta de que la situación no era muy diferente. Un grupo de empleados se reía en una mesa cercana, lanzando miradas furtivas en su dirección. «¿Has visto cómo se viste?», comentó uno de ellos, y las risas se intensificaron. Valeria, sintiendo el ardor de la vergüenza en sus mejillas, eligió una mesa en una esquina, lejos de las miradas inquisitivas. Mientras comía su ensalada, intentó no prestar atención a las risas que resonaban a su alrededor. Aún así, no podía evitar escuchar fragmentos de la conversación. «Pobre chica, parece que nunca ha trabajado en una oficina antes», dijo una mujer con voz melódica, lo que provocó que otro se riera aún más. Valeria se hundió en su silla, sintiendo que la risa y la burla se convertían en un eco hiriente en su mente. «No importa», se decía a sí misma. «Solo tengo que hacer mi trabajo y mantenerme alejada de ellos». En ese momento, una figura familiar apareció en su campo de visión. Era Laura, una compañera de trabajo que había conocido brevemente durante el proceso de contratación. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, se acercó a Valeria. «Hola, Valeria, ¿todo bien? No te he visto mucho en la oficina», dijo con un tono que sonaba más a reproche que a interés genuino. Valeria levantó la vista, sorprendida por la repentina atención. «Hola, Laura». «Sí, es mi primer día y estoy tratando de adaptarme», respondió,
sintiendo que la sonrisa de Laura era más un velo que una invitación a la amistad. Entiendo. A veces puede ser un poco abrumador. Pero no te preocupes, todos pasamos por eso, continuó Laura, mientras se sentaba frente a ella. Valeria sonrió débilmente, agradecida por la compañía, aunque algo en la forma en que Laura hablaba le hacía sentir que había un trasfondo de desprecio. Solo asegúrate de que no te sobrecarguen con trabajo. No querrás parecer incompetente, añadió Laura, con un tono que pretendía ser de preocupación pero que sonó casi amenazante. Valeria asintió, sintiendo que cada palabra de Laura se convertía en un peso más sobre sus hombros. Lo intentaré, murmuró, buscando la forma de cambiar de tema. ¿Cómo es trabajar aquí?, preguntó, intentando parecer interesada en su vida. Laura se encogió de hombros, como si no valiera la pena mencionar la rutina monótona que impregnaba la oficina. Es lo que es. Algunos días son mejores que otros. Solo tienes que aprender a navegar las corrientes, respondió, dejando entrever que sabía más de lo que decía. La conversación continuó, pero Valeria sentía que cada palabra la alejaba un poco más de la posibilidad de encajar. Cuando Laura finalmente se despidió, Valeria sintió un alivio momentáneo mezclado con la sensación de que estaba atrapada en una telaraña de desdén. A medida que la jornada avanzaba, las risas y los murmullos continuaron, y Valeria se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por ignorarlos, las palabras de sus compañeros se estaban grabando en su mente. No soy una incompetente, pensó, mientras observaba a sus colegas reírse entre ellos, ajenos a su lucha interna. Al final del día, Valeria salió de la oficina, sintiendo el peso de la jornada sobre sus hombros. La luz del atardecer iluminaba las calles de Madrid, pero su corazón estaba nublado por la incertidumbre. Caminó hacia la estación de metro, pensando en lo que le esperaba al volver a casa, en la calidez de Alejandro, su esposo. Era el quien siempre la había animado a seguir adelante, a no dejarse afectar por la opinión de los demás. No dejes que nadie te haga sentir menos, solía decirle, pero en ese momento, Valeria se sentía pequeña y vulnerable. Mientras viajaba en el metro, rodeada de desconocidos, su mente se llenó de pensamientos y dudas. ¿Podría sobrevivir en un lugar donde la burla parecía ser la norma? ¿Cómo podría demostrar su valía cuando su propia confianza estaba tambaleándose? Las luces del metro parpadeaban mientras su corazón latía al ritmo de su ansiedad, y en ese instante, Valeria comprendió que el camino hacia su aceptación no sería fácil. Pero, por dentro, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Era el inicio de un viaje que, aunque lleno de desafíos, prometía ser transformador. Valeria se encontraba en su escritorio, rodeada de papeles y gráficos que parecían extenderse infinitamente. La luz del sol se colaba por la ventana, iluminando su rostro con un brillo cálido, pero ella no lo notaba. Su mente estaba completamente absorta en el proyecto que le había sido asignado por Carlos, su jefe. A pesar de que todos en la oficina parecían ignorar su presencia, Valeria sabía que este proyecto era su oportunidad de demostrar su valía. Sin embargo, la presión se hacía sentir. Carlos, un hombre de mediana edad con un aire de arrogancia que lo rodeaba, no perdía la oportunidad de recordarle lo inexperta que era. Valeria, necesito que prepares esos informes para mañana. Y asegúrate de que sean claros. No quiero perder tiempo con tus errores, dijo Carlos, apoyándose despreocupadamente en el marco de la puerta de su oficina. Su sonrisa era más bien burlona, como si disfrutara de la debilidad de ella. Sí, Carlos, lo haré, respondió Valeria, sintiendo como su estómago se contraía. Su voz apenas era un susurro. Sabía que Carlos le asignaba tareas que otros evitaban, pero no podía permitirse el lujo de quejarse. Cada palabra que él pronunciaba resonaba en su mente, reafirmando su inseguridad. Mientras escribía, escuchó las risas de sus compañeros en la sala contigua. No era la primera vez que se sentía observada. A menudo la veían como un blanco fácil, una mujer que parecía no encajar en el bullicioso mundo corporativo. Mira a Valeria, parece que nunca ha trabajado en una oficina, dijo una voz masculina, y las risas se intensificaron.
Ella apretó los dientes y continuó escribiendo, ignorando el veneno que se deslizaba por el aire. La tarde transcurrió lentamente. Cada hora era un desafío. Valeria se esforzaba por concentrarse, pero la ansiedad se apoderaba de ella. Cada vez que sus compañeros la miraban, sentía que la evaluaban, que la juzgaban. La idea de compartir sus ideas en una reunión, de levantarse y hablar frente a todos, la aterrorizaba. Aún así, dentro de ella, había una chispa de determinación que no podía extinguir. La idea de que algún día se darían cuenta de su verdadero potencial la impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegó el día de la reunión. Valeria entró en la sala, su corazón latiendo con fuerza. Había preparado una presentación que, aunque tímida, contenía ideas valiosas. La sala estaba llena de sus colegas, todos sentados con expresiones de aburrimiento. Carlos tomó asiento al frente, con una actitud que parecía decir esto será un desastre. Hola a todos, comenzó Valeria, sintiendo que su voz temblaba. Hoy les hablaré sobre el proyecto en el que he estado trabajando. A medida que avanzaba en su presentación, notó que algunos colegas se reían entre sí, susurros que cortaban el aire como cuchillos. Cada risa era un golpe para su confianza, pero ella continuó, hablando sobre las métricas y las proyecciones. Valeria, ¿te has dado cuenta de que esto es un trabajo de adultos?, interrumpió Carlos, con una sonrisa maliciosa. No sé si estás lista para esto, parece que todavía estás en la escuela. El comentario provocó risas, y Valeria sintió que su cara se sonrojaba. Estoy segura de que puedo contribuir de manera significativa, respondió, intentando mantener la compostura. Pero su mirada, llena de tristeza y frustración, no pasó desapercibida para algunos. Laura, la compañera que había tratado de acercarse a ella en su primer día, la observaba con una mezcla de desprecio y diversión. Claro, Valeria, pero quizás deberías dejar esto a los que saben, dijo Laura, con un tono de voz que dejaba claro que no estaba interesada en ayudar. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué no podía ser vista como alguien competente? ¿Por qué siempre tenía que ser el blanco de sus burlas? A pesar de todo, logró terminar su presentación. La sala se quedó en silencio por un momento, y luego Carlos rompió la tensión. Bueno, creo que hemos visto suficiente. Valeria, gracias por tu esfuerzo. La forma en que enfatizó la palabra esfuerzo hizo que Valeria quisiera desvanecerse en la pared. Al abandonar la sala, se sintió completamente derrotada. Las miradas de sus compañeros pesaban sobre ella como un yugo. Caminó hacia su escritorio, donde el silencio era ensordecedor. Se sentó, apoyando la cabeza en las manos, intentando contener las lágrimas. La soledad era aplastante, y el deseo de huir de aquella oficina se volvió casi insoportable. Esa noche, tras llegar a casa, Valeria se sentó en el sofá, sintiendo que el mundo se le venía encima. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. La mirada de Valeria se iluminó al ver su nombre. Recuerda que siempre estaré a tu lado, mi amor. Eres más fuerte de lo que piensas. No dejes que ellos te afecten. Las palabras de su esposo la envolvieron como un manto cálido. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Alejandro era su refugio, el hombre que la había enseñado a creer en sí misma. ¿Por qué no puedo ser la mujer que merezco ser?, se preguntó en voz alta, sintiendo que las lágrimas comenzaban a descender por su rostro. Tomó su teléfono y comenzó a escribir. Hoy fue difícil, pero tus palabras me dan fuerza. Quiero ser más fuerte. Quiero ser la mujer que pueda enfrentarse al mundo. Cuando envió el mensaje, sintió una pequeña chispa de esperanza. Alejandro siempre había creído en ella, incluso cuando ella misma dudaba. Con el corazón aún pesado, se levantó y miró por la ventana. Las luces de Madrid brillaban en la oscuridad, y por un momento, se sintió parte de algo más grande. Sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar la manera de levantarse, de demostrar que era más que la mujer tímida y sencilla que todos veían. Tenía que encontrar su voz, y si eso significaba luchar contra la marea, así lo haría.
Con una nueva determinación, Valeria se fue a la cama, sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos, pero también la oportunidad de ser la mujer que siempre había querido ser. Valeria se sentó frente a su ordenador, la luz del monitor iluminando su rostro mientras repasaba las notas de la reunión previa. Estaba absorbida en su trabajo, pero en su mente resonaban las palabras burlonas de Carlos, su jefe. La presión que sentía era casi palpable. Él no dejaría de intentar desmerecerla, no importaba cuán bien hiciera su trabajo. Sin embargo, había algo diferente en Valeria en ese momento. En lugar de dejarse vencer por la ansiedad, decidió que este proyecto sería su oportunidad para demostrar su valía. Ese día, estaba trabajando en un proyecto innovador que, si se ejecutaba correctamente, podría cambiar radicalmente la dirección de la empresa. Era un desafío que nadie había asumido antes, y ella se sentía entusiasmada por la posibilidad de dejar su marca. La idea era clara en su mente, y con cada clic del teclado, se sentía más segura de su potencial. Pero, como un oscuro nubarrón que amenaza con estropear un día soleado, la figura de Carlos apareció en su mente. Sabía que él no la dejaría trabajar en paz. Mientras Valeria se sumía en sus pensamientos, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Carlos entró sin hacer ruido, con esa sonrisa arrogante que tanto la irritaba. ¿Sigues aquí, Valeria? Pensé que ya te habías ido a casa. No hay nada más interesante que hacer. Ella levantó la vista, sintiendo como la incomodidad se apoderaba de la habitación. Estoy trabajando en el proyecto que me asignaste, Carlos. Creo que tiene un gran potencial. Carlos se acercó, apoyando las manos en el borde de su escritorio. Potencial. ¿De verdad crees que eso que estás haciendo podría ser relevante para la empresa? Me parece que estás perdiendo el tiempo. Apuesto a que incluso tu marido, el gran CEO, se reiría si supiera lo que estás preparando. Valeria sintió que el rostro se le encendía. No quería que lo mencionara. Él sabía lo que hacía, y ese tipo de comentarios la hacían sentir vulnerable. No creo que eso sea apropiado, Carlos. Estoy dando lo mejor de mí. ¿Mejor de ti? Solo espero que no te ilusiones demasiado. Si necesitas ayuda, quizás deberías pedirla a alguien más competente, dijo Carlos con un tono despectivo antes de girarse y salir de la oficina, dejando a Valeria con una mezcla de frustración y determinación. Esa tarde, mientras sus compañeros se reunían en la cafetería, Valeria decidió que no podía dejar que Carlos la desanimara. Se uniría a ellos para presentar su proyecto, y demostraría que podía ser parte del equipo. Se sentó a la mesa donde solían reunirse varios empleados, mezclándose entre risas y comentarios despreocupados. ¿Qué tal, Valeria? ¿Sigues trabajando en esa idea ridícula?, preguntó Laura, la misma compañera que había intentado acercarse a ella en su primer día. Su tono era de burla, pero Valeria se mantuvo firme. Sí, de hecho, estoy muy emocionada por ello. Creo que podría ser algo realmente significativo para la empresa, respondió Valeria, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Oh, claro. Estoy segura de que tu marido te ha dado algunos consejos para que no la cagues, dijo Laura, riendo junto a algunos otros. Valeria sintió como el nudo en su estómago se hacía más fuerte, pero en lugar de dejar que eso la afectara, se obligó a sonreír. Gracias por tu apoyo, Laura. A veces, la determinación es más valiosa que la experiencia, dijo Valeria, y aunque sus palabras eran sencillas, llevaban el peso de su propio desafío. La conversación se desvió hacia otros temas, pero Valeria notó que las miradas se mantenían sobre ella. Rumores y susurros flotaban en el aire, alimentados por la envidia y la falta de comprensión. A medida que avanzaba la semana, la presión se convirtió en una constante. Valeria pasaba horas trabajando en su proyecto, revisando cada detalle y asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, Carlos seguía acechando, buscando cualquier oportunidad para desacreditarla. Sabía que la presentación estaba cerca, y no iba a dejar que Valeria tuviera su momento de gloria. El día de la presentación llegó. Valeria se sentía nerviosa, pero al mismo tiempo, había una chispa de emoción en su interior. Se preparó cuidadosamente,
eligiendo cada palabra que usaría. Al entrar en la sala de conferencias, se encontró rodeada de miradas curiosas y escépticas. Carlos estaba allí, sentado con una expresión de certeza, como si ya supiera que iba a desacreditarla. «Buenos días a todos», comenzó Valeria, tratando de que su voz no temblara. «Hoy les presentaré un proyecto que creo que puede llevar a nuestra empresa a un nuevo nivel». A medida que avanzaba, notó que algunos compañeros de trabajo comenzaban a prestarle atención. Su dedicación y esfuerzo estaban empezando a brillar. Sin embargo, a medida que mostraba sus ideas y propuestas, Carlos interrumpió. «Valeria, ¿realmente crees que esto es lo que necesitamos? Me parece un poco idealista, por no decir ingenuo. ¿Cuáles son las pruebas de que esto funcionará en la práctica?» «Carlos, he investigado a fondo y recopilado datos que respaldan mis propuestas. Creo que podríamos», intentó responder Valeria, pero él la interrumpió de nuevo. «Lo que creo es que deberías dejar esto a quienes tienen más experiencia en el campo», dijo Carlos, con una sonrisa burlona. Murmullos recorrieron la sala. Valeria sintió como la frustración burbujeaba en su interior, pero no podía dejar que lo desmerecieran. «Carlos, estoy aquí porque creo que tengo algo valioso que ofrecer. Y si me permites, me gustaría mostrarte los datos que respaldan mis ideas», afirmó Valeria, su voz más firme que antes. La tensión en la sala era palpable. Algunos de sus compañeros comenzaron a asentar con la cabeza, reconociendo su esfuerzo. A pesar de la presión, Valeria continuó su presentación, cada vez más segura de sí misma. Pero cada palabra que decía era como una piedra lanzada a un lago, creando ondas de murmullos y comentarios entre sus colegas. Sabía que Carlos estaba intentando socavarla, pero su determinación creció con cada mirada que recibía. Al final de la presentación, Valeria sintió que había hecho todo lo posible. Había defendido su trabajo, pero la tensión con Carlos seguía en aumento. Mientras salía de la sala, su mente continuaba girando en torno a lo que había ocurrido. La atmósfera entre ellos era explosiva, y los rumores en la oficina empezaban a intensificarse, alimentados por la actitud de Carlos y su propio deseo de demostrar su valía. Valeria estaba decidida a no dejarse vencer, pero cada día se sentía más atrapada en un juego del que no sabía cómo escapar. La incertidumbre la rodeaba, pero en su corazón, sabía que su lucha apenas comenzaba. Valeria se encontraba sentada en su escritorio, revisando documentos, cuando su mirada se detuvo en un archivo que había quedado desordenado en la esquina de su mesa. Con el ceño fruncido, decidió que era hora de organizar un poco su espacio. Al abrir el documento, sus ojos se abrieron como platos. Las cifras que se presentaban en la hoja eran alarmantes. Análisis sobre gastos, facturas pagadas a proveedores que nunca habían entregado un servicio real. Su corazón empezó a latir con fuerza, las irregularidades eran evidentes. Con un nudo en el estómago, Valeria comenzó a investigar más a fondo. Se sumergió en la lectura de correos electrónicos y contratos, cada uno de ellos revelando más detalles inquietantes sobre la gestión de Carlos. ¿Cómo puede ser que nadie se haya dado cuenta de esto?, se preguntó para sí misma, mientras sus manos temblaban de nerviosismo. La presión en su pecho aumentaba a medida que comprendía la magnitud de lo que estaba descubriendo. Si esto llegaba a manos equivocadas, podría perjudicar a la empresa, pero, por otro lado, no podía ignorar lo que estaba viendo. Valeria sabía que tenía que tomar una decisión. Su mente se debatía entre la lealtad hacia su empresa y el miedo a las represalias de Carlos. «No puedo contárselo a Alejandro», pensó, recordando la última conversación que habían tenido. Él siempre le había aconsejado que no se metiera en problemas, que mantuviera un perfil bajo. Pero en su corazón, Valeria sabía que esto era diferente. No era solo un problema de oficina, era una cuestión de ética. Mientras luchaba con sus pensamientos, decidió dar un paseo por la oficina para despejar su mente. Caminó por los pasillos, observando a sus compañeros de trabajo. Algunos hablaban en grupos, reían y compartían anécdotas. Valeria sintió una punzada de soledad. A pesar de estar rodeada de personas, se sentía completamente aislada. «¿Qué haría Alejandro en mi lugar?», se preguntó en voz baja. Su esposo, el poderoso CEO, siempre había sido un ejemplo de integridad y liderazgo. De repente, un grupo de empleados pasó junto a ella, riendo y susurrando. «Mira, ahí está la chica que no sabe nada», dijo uno de ellos, y Valeria sintió que su rostro se encendía de vergüenza. «¿Quién se cree que es para estar en esta empresa?», añadió otro. Valeria desvió la mirada, apretando los puños para contener las lágrimas. «No puedo dejar que me afecten», se dijo, pero el dolor de sus palabras resonaba en su interior. Regresó a su escritorio,
el archivo aún abierto frente a ella. Sabía que debía actuar, pero la incertidumbre la paralizaba. Si informo a Alejandro, podría poner en riesgo su carrera, reflexionó, sintiéndose atrapada entre su deber y su temor. En ese momento, Laura, una de sus compañeras de trabajo, se acercó con una sonrisa que Valeria reconocía de inmediato como falsa. «Valeria, querida, ¿cómo va tu trabajo?», preguntó Laura, inclinándose sobre su escritorio, con un tono que pretendía ser amable pero que Valeria sabía que escondía sarcasmo. «Bien, gracias», contestó Valeria, tratando de mantener la calma. «He oído rumores de que estás trabajando en algo importante. ¿Te gustaría que te ayudara?». Laura se cruzó de brazos, observándola con una mirada que parecía más interesada en burlarse que en ofrecer apoyo. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. ¿Ayuda? No era eso lo que quería. Sabía que Laura solo estaba buscando una oportunidad para hacerla sentir inferior. «No, gracias. Estoy bien», respondió Valeria, intentando sonar firme. Laura se encogió de hombros, pero Valeria pudo ver la chispa de desdén en sus ojos. «No importa», pensó Valeria, «debo concentrarme en lo que descubrí». Mientras el día avanzaba, Valeria no podía quitarse de la cabeza las irregularidades que había encontrado. La idea de informar a Alejandro seguía rondando su mente. Él siempre ha confiado en mí. ¿Y si esto lo decepciona? ¿Y si piensa que estoy sobrepasando mi lugar?, reflexionaba cada vez que se sentaba a trabajar. La lucha interna era feroz. Finalmente, al caer la tarde, Valeria decidió que necesitaba un momento a solas. Se dirigió al balcón del edificio, donde la vista de Madrid la envolvió en una sensación de soledad y libertad al mismo tiempo. El viento soplaba suavemente en su rostro, y por un instante, se sintió más fuerte. Si no actúo, estaré permitiendo que Carlos continúe con sus prácticas deshonestas, pensó, recordando las palabras de Alejandro sobre la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Con determinación, regresó a su escritorio y tomó el documento en sus manos. «Voy a hacerlo. Voy a hablar con Alejandro», se dijo, sintiendo un nuevo impulso de valentía. Sin embargo, el miedo a las consecuencias aún la acechaba. «¿Y si Carlos me busca? ¿Y si me despide?», se preguntó, sintiendo que el nudo en su estómago volvía a aparecer. Decidida, abrió su teléfono y empezó a escribir un mensaje a su esposo. «Alejandro, necesito hablar contigo sobre algo urgente. ¿Podemos vernos esta noche?». Su dedo se detuvo antes de enviar el mensaje, y por un momento, la duda la invadió nuevamente. Pero el pensamiento de las cifras, de las empresas involucradas y de los empleados que podrían verse afectados la impulsó a presionar el botón de enviar. Al poco tiempo, su teléfono vibró. «Claro, Valeria, ¿a qué hora?». La respuesta de Alejandro llegó rápida y concisa. Ella sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «Tengo que ser valiente», se repitió, mientras la noche caía sobre Madrid. Sabía que había dado un paso crucial, pero las dudas sobre su decisión seguían acechando en su mente. A medida que se acercaba la hora de su encuentro con Alejandro, Valeria se preparó. Se notaba algo nerviosa, su reflejo en el espejo mostraba a una mujer decidida pero asustada. Se preguntó si su esposo entendería la gravedad de la situación, si podría manejar la presión que eso significaría para ella y para él. Con cada paso que daba hacia la salida de la oficina, se sentía más cerca de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Finalmente, sentada en el coche de Alejandro, el silencio entre ellos era palpable. Ella miró por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad pasaban rápidamente. «Valeria, ¿qué sucede?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había una firmeza en ella que invitaba a Valeria a abrirse. «He encontrado algo en la oficina, algo serio», dijo Valeria, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. «¿De qué se trata?», preguntó Alejandro, prestando atención, sus ojos fijos en la carretera. Valeria tomó una respiración profunda. Tenía que ser honesta. Carlos está haciendo cosas mal. Hay irregularidades en sus informes, y creo que está perjudicando a la empresa. Alejandro frunció el ceño, y Valeria pudo sentir la tensión en el aire. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí, respondió Valeria, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. He visto los documentos,
y no puedo quedarme callada. Alejandro la miró, su expresión cambiando a una mezcla de sorpresa y preocupación. Valeria sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La decisión había sido tomada, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Valeria respiró hondo antes de cruzar el umbral de la oficina de Carlos. La tensión en su pecho era palpable, como si cada latido de su corazón resonara en el silencio del pasillo. Estaba decidida a poner fin a su sufrimiento, aunque la incertidumbre la invadía. La determinación de defenderse por fin la empujó hacia adelante. Al abrir la puerta, se encontró con la mirada burlona de Carlos, que la recibió con una sonrisa despectiva. «Valeria», dijo él, inclinándose hacia atrás en su silla con los brazos cruzados, como si estuviera disfrutando de un espectáculo. «¿Qué te trae por aquí? ¿Vas a pedirme que te ayude con otro proyecto que no sabes manejar?» Valeria apretó los labios y se obligó a no dejarse intimidar. Su voz tembló un poco, pero logró mantenerla firme. «Carlos, necesito hablar contigo. Y no es sobre ningún proyecto». La sonrisa de Carlos se desvaneció, y su expresión se tornó más seria, aunque no completamente. Se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera escucharla, pero Valeria notó el destello de burla en sus ojos. «Ah, ¿sí? ¿Y de qué se trata, querida?», respondió, con un tono que dejaba claro que no tenía ningún respeto por ella. «¿Vas a amenazarme con tus cuentos de hadas?». Valeria sintió que la rabia comenzaba a burbujear dentro de ella. No iba a dejar que lo menospreciara más. Dio un paso adelante, plantando los pies firmemente en el suelo. «No estoy aquí para cuentos, Carlos. Sé lo que has hecho. Las irregularidades que he encontrado en los informes y en la gestión de tu equipo no son un simple error. Si no me dejas en paz, estaré obligada a informar de todo esto a la dirección». Carlos la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Se echó a reír, un sonido que resonó en la oficina como un eco de su arrogancia. «¿De verdad crees que alguien te va a creer?», dijo, dejando escapar una risa burlona. «Eres solo una empleada más, Valeria. Nadie te tomará en serio. Además, ¿no crees que tu marido, el gran CEO, podría no estar tan contento al enterarse de tus fantasías?» Valeria sintió que su corazón se aceleraba. La mención de Alejandro le hizo recordar la fortaleza que él siempre le había transmitido, pero también le generó una oleada de miedo. ¿Y si Carlos usaba eso en su contra? Sin embargo, se negaba a ceder. «No me importa lo que piensen de mí, Carlos. Pero estoy dispuesta a arriesgarlo todo para que esto se detenga», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «Te aconsejo que pienses 2 veces antes de actuar, Valeria. No tienes idea del mundo en el que te estás metiendo», dijo Carlos, mientras se reclinaba de nuevo en su silla, como si la conversación hubiera terminado. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba hablando con un hombre que no dudaba en manipular a los demás para conseguir lo que quería, pero esta vez no se iba a dejar amedrentar. «No tengo miedo de ti, Carlos. Y si continúas con esto, no dudaré en ir a Alejandro y contarle todo». Carlos entrecerró los ojos, y por un momento, Valeria pudo ver el verdadero rostro de su enemigo, la furia contenida en su mirada. Pero antes de que pudiera responder, Valeria dio un paso atrás y salió de su oficina, dejando atrás la risa burlona que resonaba en sus oídos. La reunión de directores estaba programada para más tarde ese mismo día, y Valeria sabía que era su oportunidad para presentar su proyecto. A pesar de los nervios que la atormentaban, había decidido que no iba a dejar que el miedo la paralizara. Se pasó las manos por el cabello, intentando apaciguar la tormenta que rugía dentro de ella. Cuando llegó a la sala de reuniones, el ambiente era tenso. Los directores ya estaban ocupados en sus conversaciones, algunos revisando documentos mientras otros murmuraban entre sí. Valeria tomó una respiración profunda y se dirigió hacia el centro de la sala. Su proyecto era sólido, y había trabajado sin descanso para prepararse para este momento. «Buenos días a todos», dijo,
forzando una sonrisa que no se sentía genuina. La mirada de algunos directores se volvió hacia ella, y pudo notar el escepticismo en sus rostros. Hoy quiero presentarles un proyecto que podría cambiar el rumbo de la empresa. Comenzó, sintiendo que su voz se volvía más firme a medida que avanzaba. He estado analizando las tendencias de mercado y creo que tenemos una oportunidad única para expandirnos. Mientras hablaba, Valeria notó cómo algunos de los directores comenzaron a mostrar interés genuino. Sin embargo, la sombra de Carlos no estaba lejos. Cuando ella mencionó las irregularidades que había encontrado, su risa burlona resonó en su mente, y no pudo evitar mirar hacia la esquina donde él estaba sentado. ¿Irregularidades? Interrumpió Carlos, su tono era cínico. ¿Qué irregularidades podría haber encontrado una novata como tú? Esto es una pérdida de tiempo. Las palabras de Carlos fueron como un jarro de agua fría, y Valeria sintió como la presión aumentaba en su pecho. Pero no estaba dispuesta a ceder. Se plantó firme y levantó la voz. He encontrado discrepancias en varios informes que afectan gravemente a la empresa. No puedo quedarme callada mientras esto sucede. Los murmullos comenzaron a crecer en la sala, y Valeria se sintió más fuerte. La mirada de sus colegas había cambiado, y algunos comenzaban a prestar atención. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, y todos los ojos se volcaron hacia la entrada. Alejandro apareció. Su presencia era imponente. La atmósfera de la sala cambió instantáneamente. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué hacía su esposo aquí? La incertidumbre le hizo dudar por un breve instante, pero luego se sintió reconfortada. Alejandro era su apoyo, su roca. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Alejandro, su mirada escaneando la sala antes de posarse sobre Valeria. Estamos en medio de una presentación sobre el nuevo proyecto de Valeria, dijo Carlos, tratando de ocultar su nerviosismo. Pero parece que tiene algunas acusaciones que hacer. La tensión en el aire era palpable. Valeria sintió que todo su ser se centraba en Alejandro. Sabía que este era el momento decisivo. La revelación de su relación podría cambiar todo, pero no podía retroceder. Debía luchar por lo que era correcto. Con una profunda respiración, Valeria decidió continuar, y su voz resonó con más confianza. He encontrado irregularidades que afectan a nuestra empresa y que deben ser tratadas de inmediato, dijo, mirando a Alejandro a los ojos. No puedo seguir guardando silencio. La mirada de Alejandro se intensificó, y Valeria se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. La verdad estaba saliendo a la luz, y su corazón latía con fuerza mientras el destino de su vida laboral pendía de un hilo. El ambiente en la sala de juntas era denso, lleno de murmullos y miradas desconcertadas. Valeria, de pie frente a todos, sentía como su corazón latía con fuerza. Había ensayado su presentación una y otra vez, pero el nerviosismo seguía presente. Sin embargo, había una chispa de determinación en sus ojos que no podía ocultar. A su lado, Alejandro, su esposo y CEO de la empresa, la miraba con una mezcla de orgullo y apoyo, una presencia tranquilizadora que le daba la fuerza que necesitaba. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó Valeria, su voz temblorosa al principio, pero cada palabra se tornaba más firme. Hoy voy a presentar un proyecto que creo que cambiará la dirección de nuestra empresa. Pero antes, es importante que hablemos de algo más. Los murmullos se intensificaron, y Valeria aprovechó ese momento para respirar hondo. Con un gesto decidido, pasó la diapositiva que mostraba su proyecto, pero también incluía las irregularidades que había descubierto en la gestión de Carlos. He encontrado ciertos documentos que indican una serie de irregularidades en la administración de recursos, y creo que es fundamental que todos estemos al tanto de esto. Carlos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso de pie. Su rostro palideció. ¿Qué estás insinuando, Valeria?
¿Acaso crees que puedes venir aquí y acusarme sin pruebas? Tu proyecto es irrelevante comparado con la experiencia que yo tengo en esta empresa, dijo, intentando desmerecerla. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero recordó las palabras de apoyo de Alejandro esa mañana. No tengo miedo, Carlos. Esta no es solo mi presentación, es nuestra oportunidad de hacer las cosas bien. Y tengo pruebas, replicó con firmeza, mostrando un documento que había impreso. El silencio en la sala era palpable. Los ojos de todos estaban fijos en ella, y algunos incluso se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar más. Las cifras aquí presentadas demuestran desviaciones significativas que no se pueden ignorar. Como empleados de esta empresa, tenemos la responsabilidad de actuar con integridad. Y si eso significa poner en riesgo a aquellos que están haciendo mal, entonces debemos hacerlo. Esto es una locura, murmuró Laura, una de las compañeras más cercanas a Carlos, intentando desacreditar a Valeria. No puedes simplemente hacer acusaciones sin pruebas. ¿Acaso no es suficiente lo que he mostrado? Valeria se enfrentó a Laura, sintiendo que el poder de su voz aumentaba. ¿Por qué? Si quieres más pruebas, puedo proporcionarlas. Este proyecto no solo es mío, es nuestra oportunidad de cambiar la forma en que hacemos negocios aquí. Alejandro, que había estado en silencio hasta ese momento, decidió intervenir. Permítame aclarar algo, dijo con una voz profunda y autoritaria. Valeria es mi esposa, y es una de las personas más inteligentes y trabajadoras que he conocido. Su trabajo y su dedicación merecen ser reconocidos. Y lo que está presentando hoy no es solo un proyecto, sino una llamada a la responsabilidad y a la ética en nuestra empresa. El murmullo creció nuevamente, esta vez lleno de sorpresa y confusión. La revelación de que Valeria era la esposa del CEO dejó a todos boquiabiertos. Carlos, que había estado intentando mantener su control sobre la situación, se dio cuenta de que había subestimado a Valeria. Esto es un conflicto de intereses. No puedes estar aquí, Valeria, y esperar que todos te tomen en serio solo por ser la esposa de Alejandro, dijo, su tono lleno de desesperación. Lo que importa aquí no es mi relación con Alejandro, sino la verdad que hemos estado ignorando. La integridad de esta empresa está en juego, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de actuar, contestó Valeria, manteniendo la mirada fija en Carlos. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, el presidente de la Junta, que había estado escuchando en silencio, tomó la palabra. Señores, después de lo que hemos escuchado hoy, no podemos ignorar las acusaciones y el trabajo de Valeria. Carlos, necesitarás explicar estas irregularidades, y hasta que lo hagas, queda suspendido de tus funciones. El rostro de Carlos se tornó pálido, y su expresión de incredulidad fue evidente. No pueden hacer esto. Tengo años de experiencia aquí, y ustedes lo saben, suplicó, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Es hora de que este tipo de comportamiento se detenga, dijo Alejandro, su voz firme. La empresa necesita un nuevo liderazgo, uno que esté alineado con nuestros valores. Valeria, a partir de ahora, serás promovida a un puesto de liderazgo en el departamento de proyectos. Necesitamos a alguien que no solo se preocupe por el éxito, sino que también actúe con integridad. El asombro en la sala fue palpable. La incredulidad se mezclaba con el respeto que empezaban a sentir por Valeria. Ella no solo había defendido su honor, sino que había puesto en evidencia la corrupción de su jefe, y ahora se le estaba dando la oportunidad de liderar. Gracias, Alejandro, dijo Valeria, su voz temblando de emoción. No sabía si podría hacerlo, pero su apoyo me ha dado la valentía que necesitaba. Las palabras de Valeria resonaron en la sala, y sus colegas comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, hasta que el sonido se convirtió en un clamor de apoyo. Valeria sonrió,
sintiendo como la presión que había llevado sobre sus hombros se desvanecía. Las burlas y el acoso parecían pertenecer a otro mundo, y ahora, en ese momento, se sentía libre. Cuando la reunión terminó, Alejandro se acercó a Valeria, orgullo en sus ojos. Lo hiciste increíble. Estoy tan orgulloso de ti. Valeria sintió una oleada de amor y gratitud. No lo hubiera logrado sin ti, Alejandro. Tu apoyo me dio la fuerza que necesitaba. Siempre estaré a tu lado, dijo él, estrechándola entre sus brazos. Has demostrado que la verdadera fortaleza no se mide por la apariencia o la posición, sino por la integridad y la valentía. Valeria miró a su alrededor, notando cómo sus compañeros la observaban con respeto, y sintió que ese era el comienzo de una nueva era, no solo para ella, sino para toda la empresa. Había triunfado sobre el bullying y la injusticia, y ahora tenía la oportunidad de liderar con empatía y justicia. La historia de Valeria no solo era sobre su ascenso personal, sino sobre la lucha por lo correcto en un mundo que a menudo premiaba lo contrario. Y, por primera vez, se sintió verdaderamente en casa en la gran ciudad de Madrid.